Quiero compartir una palabra que está en Gálatas. Gálatas, capítulo 6, verso 1. Y 1. Así cuando todos ustedes lo tengan, puede inclinar su rostro y vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Celestial, porque podemos estar en tu casa, Señor. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Señor. Venimos ante tus atrios con acciones de gracia, con alabanza, aún, Señor, sabiendo y reconociendo que tú eres nuestro Señor, nuestro Redentor, aquel que un día pagó en la cruz del Calvario, esa gracia que hoy para nosotros es gratuita. Te damos gracias, Padre, porque tu amor, Señor, es grande para con nosotros, Señor, porque nos demuestra cada día que nos ama, Señor, y que las misericordias tuyas se renuevan día a día para con nosotros, Señor. En esta hora, Padre, hemos de compartir tu palabra, Señor, esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, para tu pueblo, Señor, para mi vida, primeramente, y te pedimos, Padre, que tú te muevas, Espíritu Santo, con poder y gloria, Señor. Que sea aquella tierra, Señor, donde la semilla fue soltada, y dice la Biblia que hubo fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Señor, lo declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y atamos todo espíritu de las tinieblas, Padre, en el nombre de Jesús, que se levante en contra de tu palabra, en contra, Señor, de la mente de mis hermanos, Señor. Llevamos cautivo todos los pensamientos, Señor, y prestamos, Señor, se abren los oídos espirituales, Señor, el velo cae, Padre, para que tu palabra alumbre a nuestros corazones, Señor, y podamos ser transformados por ella en el nombre de Jesús, Señor. Te damos las gracias, amén y amén. ¿Lo tienen Gálatas? Y dice, Gálatas, verso 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu en mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado, sobrellevar las cargas los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. 5. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No nos engañemos, dice, no nos engañes. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quiero leérselo en una versión, la versión internacional, nueva versión internacional, la cual nos saca un poco de esta versión y eso para mí es un poquito más entendible. Entonces yo te lo comparto en la Reina Valera, sé que muchos usan la Reina Valera y se lo voy a compartir en esta palabra, en esta versión. Dice, el título dice ayuda mutua, dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense los unos a los otros a cumplir la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, no se compare con nadie. Que cada uno cargue su propia responsabilidad. 6. El que recibe instrucción de la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Y el 7 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Entonces, quería compartirle esta palabra porque el Señor me hablaba sobre la siembra. Y muchos cuando tenemos relacionamos, ¿no?, la siembra con la tierra, ¿no?,
con plantar plantas. Yo no sé mucho, pero me estuve ahí asesorando, ¿no? A través del Google. Y por ahí lo relacionamos con las plantas, con la tierra, ¿no? Con el sembrar una semilla, esperar que salga un arbolito o un arbolito que da fruto, ¿no? Una naranja, mandarina, manzana, ¿no? Y eso está en sí, acá en el verso 7, donde dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Dice. Y ahora, cuando vemos el contexto, podemos ver cómo que usted, si lee, se da cuenta que Pablo le estaba hablando a los Gálatas, ¿no? Y pareciera que como que le estaba como exhortando, ¿no? No sé si usted se da cuenta, pero dice: si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, le dice. Los mató, ¿no? Porque encima, está bueno, sabe que estamos aprendiendo, estoy en Capital, en el Instituto de Adoración, y hay una cosa que nos está enseñando el liderazgo, y se llama la afirmación. La afirmación es que vos, cuando, por lo menos que estás liderando, es bueno, dice, resaltar del líder las cosas buenas cuando la hacen bien. Y cuando la hace mal, quizás con errores, lo restaurás, dice, con amor, pero, dice, siempre afirmándolo, ¿no? O sea, contaba, bueno, uno de los profes justo, que la mamá dice, cuando lo retaba, dice que él contaba, decía, yo era muy mentiroso, decía, pero mi mamá dice, cuando venía, me ponía la mano y decía: hijo, yo sé que vos no sos mentiroso, que estás mintiendo, pero vos no sos un mentiroso. Entonces era una manera de afirmarlo, no de atarlo, sos un mentiroso, no, decía, vos no sos un mentiroso, ¿no? Es una manera que usaba, ¿no?, para afirmarlo. Y acá, si vos ves, Pablo estaba como diciendo: ustedes que son espirituales, dice. Y después le empieza a marcar la rosa. No sé si notan ustedes eso. Dice: si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, restaura con una actitud humilde, dice, ¿no? Una actitud humilde. O sea, no sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado que de pronto andaba en el espíritu, ¿no? Y lo veo al hermano ahí medio cruzado, fumando, y vos decís, le creí con toda la ley, como decía el pastor, ¿no? Y es como que a eso es lo que va el Señor, no es la actitud, no es a la actitud. Y acá, bueno, decía, restaure con una actitud humilde, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. O sea, en simples palabras, nosotros no estamos exceptos, ¿no?, a que nos pasen tentaciones, ¿no? Y seguimos, dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, ¿no?, como se ve que era medio creído este muchacho, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, no se compara a nadie, ¿no? Que cada uno cargue su propia responsabilidad. Y vamos al 7. Y acá es donde se me despierta, ¿no?, por qué Pablo hablaba de esto. Y en sí estaba como hablando de una persona arrogante, ¿no? Una persona que se creía algo, ¿no? Y como que Pablo tenía esa sabiduría de Dios para entrarle, ¿no? Y sabe que el 7 me asombra este versículo. Me asombra este versículo porque es poderoso. Y dice el 6:7, dice, se lo reino en la Reina Valera, dice: no os engañéis, pues Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Ahora, ¿por qué yo le hablaba del principio de la siembra? Porque estamos viendo que Pablo empieza como a corregir en la iglesia de Gálatas ciertas actitudes que no eran buenas, ¿no? Entonces, cuando yo veo esto, dice: Dios no puede ser engañado, dice. Y ahí le declara la ley de la siembra. Dice: ustedes, todo lo que van a sembrar, todo lo van a recoger. Entonces, yo buscando un poquito, encontré algo que se asemejaba. Y dice que es la siembra en la Biblia. Dice: esta es una ley espiritual y universal, establecida por Dios desde la creación, y se aplica a todas las áreas de la vida. Escuche bien. Tanto en la naturaleza como en lo material y espiritual. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, nuestras actitudes son una siembra, y el resultado de la siembra es la cosecha. Wow. Tremendo, ¿no? O sea, cuando yo leía esto digo, wow, ¿no?
Porque Dios en el principio estableció una ley, ¿no? Y cuando leía esto, ¿no? me asombraba esta última oración cuando dice, la cosecha es el resultado de la siembra, ¿no? O sea, como nosotros hoy estemos cosechando, es como hemos sembrado en un pasado, ¿no? Y yo saqué de esta palabra así breve, le puse como nuestro caminar es un sembrar constante. O sea, acá Pablo estaba, ¿no? Estaba como exhortando, ¿no? Hablando de ciertas actitudes a los Gálatas. Y es tremendo porque cuando vemos de la ley esta de la siembra, o sea, nos está diciendo que cada día todo lo que nosotros hagamos es una siembra constante. Nuestra relación con la esposa, con los hijos, con el trabajo, donde estés, lo que hagas, es una siembra, es totalmente, todo lo que vos hagas, ¿no? Lo que hagas es una siembra, totalmente. Entonces cuando leía esto yo decía, hay una palabra que acá el Señor me hacía resonar, y el Señor me hablaba de la vida espiritual. Y quiero leer en el 8, mire lo que dice. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Wow. Tremendo, ¿cuánto dicen? ¿Están acá? ¿Me siguen? ¿No? Es tremendo porque, o sea, si vivir constantemente yo estoy sembrando, acá la Biblia dice que si yo siembro con la carne, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a cosechar? Corrupción. Entonces, cuando leía esto digo, ¿cómo es, no? Porque, o sea que si yo invierto, ¿no? Para los deseos de mi carne, entonces, como dice la Biblia, me voy a corromper, ¿no? Y pasa que en la iglesia hoy se ven muchas cosas, ¿no? Y hay muchos cristianos corrompidos. ¿Por qué? Porque, sinceramente, muchas veces están desenfocados de los planes de Dios. Y cuando veo esto, veo como que a mí, por lo menos personalmente, me ha pasado que muchas veces he estado más atento, ¿no? A mi vida cotidiana, a lo que yo quiero, a lo que yo anhelo, y después sin darme cuenta, ¿viste? Como que ya no tengo ganas de orar, ya no tengo ganas de leer la Biblia, como que me da lo mismo, ¿viste? Porque es como, ¿viste? Si total nadie me ve, ¿no? Yo estoy acá, toco la guitarrita, tranqui, quién sabe lo que yo hago. Y cuando uno va descuidando ese sembrar en la presencia de Dios, ¿y qué estoy hablando? De leer la Biblia, de orar, de prepararse para el reino de Dios. Y cuando uno descuida esas cosas, ¿qué pasa? Se empiezan a apagar como ese temor de Dios. Yo digo, esos instintos que tenemos, ¿no? De saber las cosas. Dios pone en nuestro corazón de saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Pero cuando uno se corrompe, ¿qué pasa? Se vuelve insensible. Y entonces ya como que te da lo mismo si cruzás al que está pidiendo la moneda y te dice, che, tenés... Como que vaya a lograr No, pasa, me ha pasado, ¿no? Y entonces como que yo cuando leía esta palabra digo, ¡fua! La siembra, claro. O sea, Dios lo hace tan sencillo que yo me miro y digo, y empiezo a examinar mi vida y digo, che, ¿cómo estoy? ¿Cómo es hoy mi vida espiritual, ¿no? ¿Cuál es el estado en este presente, ¿no? de mi vida espiritual? ¿Cómo estoy? Y empiezo a hacer un balance, porque cuando uno se empieza a corromper, ¿qué empieza? Quizás sin querer entregar la palabra, sin querer, ¿no? Empezamos a ver lo que no teníamos que ver. Y muchas veces digo, como que uno se desvive por lo temporal. Y sabe que hay algo que dice la Biblia en Romanos, que todo aquello, ¿no? Que a quien nos volvemos esclavos, dice, ¿no? Al que lo servimos con pasión, es aquello a lo que nos volvemos esclavos, así. Entonces, ¿qué tengo entendido? Que todo aquello, ¿no? Que quizás, o sea, ir a trabajar no está mal, pero tampoco está mal, está bien desvivirse por eso, ¿no? Porque sabemos que son cosas temporales, ¿no? Y que hay cosas mejores y eternas para nosotros, ¿no? ¿Cuánto dicen? Amén. Entonces, cuando leí esta palabra, podía
decir, se me venía a la mente el pasado, el presente y el futuro. Y el Señor pregunta en esta noche, ¿no?, a su iglesia, dice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en este presente? Examinándote hacia vos mismo, no hace falta que me lo diga a mí. Usted mírese y le dice, che, quizás dejé de servir, quizás ya no soy el comprometido como antes, quizás también dejé de leer la Biblia, dejé de congregar regularmente, porque pasa, cuando uno empieza a ocuparse más de la vida de uno mismo, quizás que no está mal, como le digo, pero como le digo, si uno se vuelve apasionado por eso, todas las fuerzas las pone ahí y deja amar al Señor con todo el corazón. Y entonces, cuando vemos esto, pasa que muchas veces cuando pasamos por ese proceso, por esa circunstancia, ¿no?, dejamos de servir a Dios como tenemos que servir. Y se nota, hermano, se nota, eso se nota. Eso se nota, es impresionante. Muchas veces queremos dibujar un montón de cosas, pero sabe que nos delata. La Biblia es un espejo, nos miramos así y decimos, ¡wow! Estoy hecho gordo. Pero qué impresionante es la palabra de Dios, ¿no? Porque hoy te hace una pregunta, ¿cuál es tu estado espiritual? ¿Cómo hoy te estás viendo? Usted imagínese que voy a poner de ejemplo esto, que ¿cuántos han escuchado a esos profetas que vienen y han soltado este lugar y han dicho en el 2024, en el 2023? ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Y usted qué cree? ¿Que muchos son mentirosos? ¿Que muchos solamente usan el nombre del Señor para sacar provecho? ¿No? Y yo por ahí viéndolo de este punto digo, quizás muchas veces no será que somos nosotros que no sabemos activar la palabra de Dios, ¿no? Porque estamos, viene el profeta, va a pasar esto, va a pasar aquello. Pero si la iglesia no se dedica a sembrar por esa palabra, no va a pasar nada. Como es un momento de fiesta, todo gloria a Dios, y después nos vamos, cada uno sigue en su vida rutinaria y después no pasa nada, ¿no? No me mire mal, hermano. Yo le comparto lo que dice la palabra, no tengo nada en contra de nadie, no. Lo estoy soltando con todo el amor del Señor. Ahora no pasa, ¿vio qué pasa, hermano? A mí me ha pasado, a mí me han dicho, profecía vos hacés aquello, y después como que no pasa y uno se desanima, che, el Señor me remintió, o ese profeta es un mentiroso, ¿viste? No, pero no es el profeta, es que uno no siembra, verdaderamente no pone la mano en el arado, dice, voy a caminar por esa palabra. Voy a ir por esa palabra, el Señor dijo que yo voy a alcanzar esto y voy por eso. Entonces, cuando vemos eso, ¿no? Por eso digo, nos hacemos una radiografía y nos miramos, che, ¿cómo estamos hoy? Hoy, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás? ¿Vos qué sentís que se ha apagado, que quizás has dejado de hacer para Dios? Y le ha dado mal lugar a otras cosas. Y sabes que, sinceramente, quizás hoy estás cosechando lo que sembraste en un pasado, ¿no? Pero sabe que ya el tiempo no lo podemos volver atrás. Usted sabe eso, ¿no? Ya el tiempo no podemos agarrar el tiempo y llevarlo para atrás y bueno, voy a hacer las cosas bien. Hoy quizás Dios te da otra oportunidad. Hoy quizás te dio una oportunidad de volver a empezar, ¿no? Quizás te dejaste estar, quizás te quedaste, quizás no tenés como esas ganas. Pero acá la Biblia dice, y es poderoso lo que dice, porque si sembrares para el Espíritu, dice que vas a cosechar vida eterna. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto lo creen en esta noche? Denle un aplauso poderoso a Dios. Entonces, a usted le va a pasar, entonces, cuando ve a un hermano ahí medio quedadito, usted sabe que ya me parece que la siembra se está yendo para otro lado. Entonces usted le va a decir, hermano, siembre en el campo del Señor, que allá vas a tener fruto, ¿no? Entonces, el Señor hoy nos pregunta cómo estamos.
Y ahora la pregunta es, ¿qué queremos para el futuro? ¿No? Porque ahora lo que pasó en el pasado ya está, y hoy quizás estamos en una situación, pero hoy el Señor te hace una pregunta, ¿qué querés para el futuro? Porque lo que hagas hoy, mañana, pasado mañana, el viernes, sábado, domingo, y todos los días que vienen, ¿va a ser para qué? Para que usted coseche el futuro. Ahora depende lo que usted quiere cosechar para ese tiempo, ¿no? Y ahí es como que el Señor, ¿viste? Como que te confronta y te dice, che, te estoy dando la salida, te estoy dando la palabra. Y por eso la palabra está acá, porque nos habla. Y si Dios te habla es porque te ama, no es que Dios te quiere, no, tengo ganas que pase por el proceso. No. Entonces es tiempo, quizás hoy, de empezar de nuevo. Quizás puede pasar, mire hermano, hay una palabra que dice que, la que recién soltaba yo era hay tierras que dan 30, 70 y 100 por uno, ¿no? Quizás en un momento estaba dando 70 y hoy está dando 50, y hoy está dando 40, 30 y 20, ¿no? Pero es tiempo, todavía estás a tiempo, ¿no?, de poder revertir la situación. Y sabe que, mire lo que dice acá, 8, 9, dice, no nos cansemos, dice, escuche bien, pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, ¿qué dice? Es tremendo, ¿no? Mire la promesa del Señor. Muchos, como le digo, tenemos promesa, pero vamos en el camino y ya no cansamos. Y entonces es difícil cosechar. Usted imagínese y póngase en la persona que trabaja en el campo, que está en plena temporada de siembra, y el tipo se le da por, no, hoy no voy a laburar eso. Y deja todo ahí a la intemperie. ¿Usted qué cuando llegue la temporada de cosecha, usted qué piensa que le va a pasar a ese hombre? No va a tener nada para recoger. ¿Qué va a ir a buscar? Los pajaritos se le comieron todas las semillas ya. Entonces, quiero leerle una palabra. Tenía una palabra acá, hermano, y la había marcado, resaltada. Acá está. Ahora mire lo que dice. Dice en 2 de Pedro, ¿no?, 1:4 dice, y debido a su gloria y excelencia nos has dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Ahora imagínense que tenemos un corazón que dice la Biblia que es engañoso. Y imagínense si muchas veces nos ponemos a confiar en todos los deseos que hay en nuestro corazón. Usted no sé si ha escuchado a esas personas que usan esta frase que dice, obedece lo que te dice el corazón, ¿no? Cuando vos lees la Biblia dice, Jeremías, malo y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? ¿No? Sino Jehová dice que escudriña. Y entonces, cuando leemos esta palabra, dice que el Señor, debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Usted escucha esto. ¿Cuál es la promesa, hermano? Que Él va a volver, que Él va a venir a buscar una iglesia. Entonces, si usted entiende esa promesa, usted no se tiene que equivocar dónde tiene que sembrar. ¿Dónde va a sembrar? En el reino de los cielos. ¿Para dónde va a armar tesoro? Para el reino de los cielos, ¿no? Porque acá dice donde la orilla, donde el orín, la polilla, ¿no? Dice que no se comen todo, dice. Pero en el reino de los cielos no es así. Entonces, si nosotros sembramos, si nosotros no vamos por esas promesas, quizás yo creo que todos ustedes tienen propósito y promesa, que Dios ha marcado un futuro para ustedes, pero es tiempo de que empiece a caminar por esas promesas.
Quizás, como te digo, hoy te quedaste, hoy bajaste los brazos, pero es el tiempo donde Dios te viene a hablar a tu oído, viene a hablar a tu corazón y te viene a decir, che, ¿te acordás lo que yo te dije una vez? ¿Te acordás que te dije que te iba a usar, que iba a usar tus manos, que te iba a llevar a las naciones? Bueno, eso Dios no se olvidó todavía. Ahora capaz que usted se olvidó, pero si se olvidó y yo le vengo a recordar que si usted empieza a sembrar por esa palabra, usted va a cosechar ese futuro. ¿Cuánto dicen? Den un aplauso poderoso a Dios. Y le voy a leer un versículo más. Soy muy versiculero. Inventé esa palabra yo, versiculero. Mira lo que dice. Levítico 6, verso 13 dice. Y habla del altar del Señor. Dice, esto hace referencia a que el sacerdote era aquel hombre que presentaba los sacrificios, ¿no? A favor del pueblo, era como el mediador. Y él tenía que ofrecer por los pecados, en agradecimiento, en adoración a Dios, ciertos sacrificios. En el altar era un lugar cuadrado, era como no sé si diría como una parrilla gigante, así, cuadrada, donde había 4 cuernos donde se ponía el animal y donde ardía el fuego y consumía en adoración a Dios. Ahora usted mire esto lo que dice, en el 13, el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Ahora, cuando nosotros vemos esta Biblia, vemos esta palabra, esto hace simbología, y hoy en día la Biblia dice que Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes para Dios Padre. Entonces, ¿qué entiendo yo? Cuando habla de altar, está hablando de mi corazón. Está hablando de que ese fuego, imagínense que era un requisito acá para el sacerdote, que el fuego no se tiene que apagar más. El fuego tiene que estar prendido constantemente. Y cuando usted empiece a sembrar, y cuando usted empiece, y quizás, yo digo así, quizás hay hermanos que están prendidos fuego acá, pero si sos ese, gloria a Dios. Pero si sos aquel que te has quedado, es tiempo de encender el fuego del altar. Es tiempo de empezar, ¿no?, a llenar ese fuego en tu corazón, empezar a llenar de adoración, de Biblia. Y te puedo asegurar, y usted después me lo va a decir, que cuando lo empiece a hacer, me van a decir, hermano, tenía razón. ¿Sabes que no tenía ni ganas de orar, no tenía ganas de leer la Biblia? Y no sé qué me pasa, le quiero predicar al vecino, le quiero hablar acá. Es porque el Señor empieza, ¿no?, a hacer arder el corazón. Así que, hermano, ya quiero dejar esta palabra. Soy un poco breve, pero yo sé que Dios va a hablar a su corazón. Porque Dios, cuando a mí me habló, no, mi corazón empieza a arder. Y yo no sé si usted hoy está recibiendo esta palabra, pero su corazón tiene que empezar a prenderse el fuego con esta palabra. Así que le doy gracias a Dios y bueno, le doy gracias a Dios.